Muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase número 1 de unidades de medida. Estamos en la semana del 23 al 27 de noviembre. Recuerden que durante las clases online debes tener apagado tu micrófono y abrirlo solo para responder preguntas. Utilizar el chat solo cuando se te indique y tratar de no conversar sobre otros temas que no corresponden a la clase. Y mantener tu cámara activa para que podamos tener contacto visual. Indicaciones. Observa el video de la clase 1 y resuelve las actividades sugeridas. Luego, observa el video de la clase 2. Objetivo e indicadores de la clase 1 de la semana del 23 al 27 de noviembre. El objetivo de aprendizaje es el 19, medir longitudes con unidades estandarizadas, metros, centímetros, milímetros, en el contexto de la resolución de problemas. Los indicadores son: seleccionan objetos del entorno cuya medida se puede expresar en metros, otros en centímetros y otros en milímetros. Demuestran por medio de ejemplos que en el mundo real no existen figuras planas. Por ejemplo, la pizarra de la sala de clases tiene alto, ancho y largo. Materiales para la clase. Para realizar esta clase debes tener a mano un cuaderno, estuche completo que tenga regla y una wincha de medir. Observa el siguiente video motivacional. Calculín, ¿sabes cómo hacían los antiguos para medir las longitudes? Y, como diría Trajano, con lo que tenían a mano. En el antiguo Egipto y en la Mesopotamia asiática nacieron las primeras medidas de longitud, tales como el pie, el palmo, el codo, la pulgada, la brasa y la vara. Anotá, Pipi. Un pie es una distancia que va desde el talón hasta el dedo mayor y cuya medida es de 30 centímetros aproximadamente. Así pues, para medir una distancia corta, se ponía un pie a continuación de otro y se iban contando cuántos pies tenía el ancho de una calle o la distancia entre dos casas. Para medidas más cortas se usaba el palmo, que equivale a 21 centímetros y es la medida entre las puntas de los dedos pulgar y meñique. Además, utilizaban la vara, que equivale a 83 centímetros y que aproximadamente son 3 pies o 4 palmos. Y aunque no era exacto del todo, también se medía con el codo. Este era la longitud desde el codo hasta la extremidad de la mano. Otras medidas eran la pulgada, aproximadamente 2 centímetros y medio, y la brasa, o sea, la distancia entre los dedos pulgares de un hombre con los brazos extendidos. Estas y otras medidas fueron utilizadas hasta que en el año 1889 casi todos los países decidieron unificar su patrón de longitud y establecieron el metro, que es la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. Así que, Pipi, en mérito a la exactitud, no es suficiente el ojímetro para medir una longitud. Luego de haber observado el video y haber visto que en la antigüedad existían unidades de medidas que no eran estandarizadas, vamos a hacer una activación de nuestros conocimientos previos y vamos a entender que tenemos unidades de medidas no estandarizadas y unidades de medidas estandarizadas. Cuando hablamos de unidades de medida no estandarizadas, nos estamos refiriendo a el uso de, por ejemplo, una pulgada para medir, o el pie, o un paso, o el codo, o una cuarta. También podemos estar hablando de que vamos a ocupar un cuaderno para medir un elemento. Sin embargo,
todos sabemos que tenemos manos de distintos tamaños, pies de distintos tamaños, etc. Por lo tanto, que si en mi caso un elemento mide 3 manos, puede ser que un niño que tenga la mano más pequeña que yo, ese elemento mida 5 manos. Por lo tanto, pese a que puedo medir con estos elementos, ocupando este elemento como la cuarta, el pie, la pulgada, etc., eso no significa que para todos sea válido lo que yo medí, debido a que mi elemento con el que medí es de un tamaño diferente al que pueda tener otro. Sin embargo, las unidades de medida estandarizadas son medidas que se han acordado a nivel mundial y que para todos y en cualquier parte del mundo consiste en la misma longitud. Es decir, aquí tenemos una wincha de medir, tenemos una regla y tenemos dos carteles, ¿ya? Cuando tenemos la wincha de medir, cuando aparece aquí que se está abriendo, podemos observar que se está abriendo en centímetros y que en todo el mundo 1 centímetro equivale a ese mismo espacio que está determinado en esa wincha, igual que lo que pasa en una regla. Es así que cuando tenemos carteles, por ejemplo, en la carretera, como lo que dice aquí, curva peligrosa a 500 metros, para todo el mundo los 500 metros equivalen a una misma distancia, a diferencia de si dijera curva peligrosa a 500 pies y que los pies podrían ser de un niño pequeño o de un adulto y que ahí tendríamos diferentes longitudes. Concepto matemático del día. Unidades de medida estandarizada. ¿Qué son y para qué nos sirven? Las unidades de medida estandarizadas son acuerdos mundiales de sobre una magnitud física, en este caso sobre la magnitud de longitud. Al ser estandarizadas, la medida es la misma en cualquier parte del mundo, sin importar la zona geográfica donde se encuentren o el tipo de idioma que hablen. Estandarizada versus no estandarizada. Las unidades de medida no estandarizadas son la medición de longitudes usando cualquier elemento de nuestro alrededor, mientras que las unidades de medidas estandarizadas es la medición de longitudes usando medidas reconocidas y validadas en todo el mundo. Tenemos ejemplos de medidas no estandarizadas como pies, cuartas, manos, dedos, lápiz, etc. Y otros ejemplos de medidas estandarizadas son los milímetros, centímetros, metros, kilómetros, etc. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estas medidas? Cuando estamos hablando de ventajas y desventajas de las medidas no estandarizadas, tenemos que una de las ventajas es que puedes medir una longitud en cualquier momento y no necesitas de un elemento especial, mientras que una desventaja es que la medida que obtienes es subjetiva, es decir, si mides usando tus pies, esa medida no será la misma para otra persona, ya que sus pies son de diferente tamaño. Dentro de las ventajas y desventajas de las unidades de medidas estandarizadas, tenemos que una de las ventajas de las medidas estandarizadas es que será reconocida en Chile como en China, ya que para todos en el mundo las medidas estandarizadas tienen igual dimensión. Y una de las desventajas es que necesitas un elemento con las medidas estandarizadas anotadas para que puedas realizar la medición y en casos aislados, cuando no posees esa herramienta, quedarías limitado en la medición por falta de implementos. Hoy trabajaremos con las medidas estandarizadas, así que nos vamos a enfocar en ellas. El uso pertinente de las unidades de medidas estandarizadas. A nuestro alrededor encontramos elementos de diferentes dimensiones, por ejemplo, pequeños fósforos, mesas, camas, cuadernos, lápices, entre otros. Estos elementos se pueden medir usando una unidad de medida más pertinente o adecuada según su dimensión. Aquí tenemos 4 unidades de medida que vamos a trabajar. Milímetros, que se escribe reducido como mm minúscula, centímetros, que se escribe reducido como cm en minúscula, y metros, que se escribe reducido con la letra m minúscula, y kilómetros, que se escribe reducido
como km con letra minúscula. La relación que hay entre las unidades de medida. Aquí tenemos un ejemplo. Los estudiantes de quinto básico decorarán su sala de clases. Para medir el largo de algunos adornos utilizarán una wincha de medir. Aquí los niños comparten sus apreciaciones y en primer lugar se dan cuenta que esta caja que están midiendo mide 100 centímetros. Por lo tanto, dentro de su conversación sale lo siguiente. El metro y el centímetro son unidades de medidas de longitud. Y la otra niña dice, 1 metro equivale a 100 centímetros. Por lo tanto, cuando tenemos 100 centímetros, estamos hablando de 1 metro. Aquí está. En conclusión, 100 centímetros equivalen a 1 metro. ¿Qué relación hay entre estas otras unidades de medida? Otro ejemplo. La medida del largo del lápiz es más cercana a 12 centímetros que a 11 centímetros. Si observamos bien la figura, tenemos que la punta del lápiz llega hasta el 11, pero avanza hasta el 9 milímetro. Por lo tanto, el largo del lápiz mide 11 centímetros y 9 milímetros. Entonces, su largo es aproximadamente 12 centímetros. Puedes usar el milímetro para medir longitudes menores que 1 centímetro. Por lo tanto, vamos a entender que 10 milímetros equivalen a 1 centímetro. Otra relación entre unidades de medida. Acá tenemos otro ejemplo y aparece un tren que va por su ruta y hay dos personas que trabajan en el tren. Ellos están conversando. Él dice, el largo del tren mide aproximadamente 1000 metros, es decir, mide 1 kilómetro. Y ella le responde, 1 kilómetro también es una unidad de medida de longitud. En conclusión, chicos, 1 kilómetro es equivalente a 1000 metros. ¿Está todo claro hasta acá? Vamos a resolver dudas mediante el correo electrónico o mediante mensaje privado por Classroom. Mira estos problemas de matemática. Mira cómo resolver el problema. En el siguiente problema tenemos dos categorías. Tenemos los dibujos y las unidades de medida estandarizadas. Entonces la pregunta dice así, ¿con qué unidad de medida es más apropiado medir los siguientes objetos? Entonces partimos por el avión. Un avión en la vida real es mucho más grande de lo que es una mariposa, una manzana, ¿cierto? Por lo tanto, el avión, ¿con qué unidad de medida se puede medir? ¿Cuál sería la más apropiada? Si pienso en milímetros, no podría ser porque los milímetros es para medir cosas pequeñas. Los centímetros, que son para un poco de cosas más grandes, pero no lo suficiente como para medir un avión. Los metros quedarían apropiados entonces para poder medir un avión en la vida real. Vamos con la mariposa. Como la mariposa es muy pequeña, lo mejor es medirla en milímetros. La manzana, que tiene un tamaño del porte de una mano aproximadamente, es mejor medirlas en centímetros. Mientras que un tren es mejor medirlo en kilómetros, ya que un tren son muy largos y pueden ocupar más de 1000 metros. Tarea individual. Selecciona la unidad de medida más pertinente para medir los siguientes objetos. ¿Qué unidad de medida es pertinente para medir la distancia entre países? ¿Y qué unidad de medida es pertinente para medir una hormiga? Deben responder esta tarea en su cuaderno. Resumen de la clase de hoy. Número 1. Las unidades de medida estandarizadas más usadas en Chile son el milímetro, el centímetro, el metro y el kilómetro. 2. Cuando necesitamos medir objetos muy pequeños, ocupamos la medida estandarizada milímetro, y cuando necesitamos medir largas longitudes, usamos la unidad de medida kilómetros. 3.
1 metro es igual a 100 centímetros. 4. 1 centímetro es igual a 10 milímetros. Y 5. 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Diversificación. Grábate mientras mides el palo de la escoba usando tus pies. Medida no estandarizada. Pídele a alguien de tu grupo familiar que haga lo mismo. Lo compartiremos en clases. Recuerda grabar y anotar la cantidad de pies que mide el palo de la escoba. Vamos a medir el palo de la escoba usando pies. 1, 2, 3, 4 y la mitad más o menos de mi pie. Ahora vamos a medir el palo de la escoba con otros pies. 2, 3, 4. Y eso ha sido todo por hoy. Sigue las siguientes indicaciones. Número 1. Observa y resuelve los ejercicios propuestos en la clase 2 de esta semana. Mucho éxito.